Bienvenidos. Iniciamos este curso de farmacodependencia y problemas psiquiátricos revisando las nuevas actualizaciones con relación a las clasificaciones diagnósticas. En la República de Panamá es usual que encontremos la clasificación internacional de enfermedades mentales, denominada CIE-10. Sin embargo, a nivel de otras latitudes y cuando ustedes comiencen a revisar literatura o papers más actualizados, se van a encontrar con los nuevos criterios de la clasificación de SM5. ¿Por qué es importante revisar este ámbito con relación a las adicciones? Esto tiene que ver mucho con lo que posteriormente desarrollaremos en relación al tratamiento. Con relación a adicciones, la terminología se ha modificado. Ahora se menciona como trastornos relacionados al uso de sustancias psicoactivas y otras conductas adictivas. Y es descrito como una enfermedad del neurodesarrollo. El endofenotipo o la presentación clínica que vamos a visualizar en nuestros usuarios de la atención diaria, ya sea en hospitales de cuarto nivel, tercer nivel o atención primaria, es muy variable. Van a depender muchos factores que tienen que ver con el ambiente, con factores que tienen que ver con la parte ambiental, la epigenética del mismo usuario, del mismo trastorno, y de ahí es importante conocer e identificar claramente cuáles son los criterios aportados por esta clasificación. Para el desarrollo de este módulo, consideramos que ya ustedes deben de tener algunos conocimientos básicos con relación al tema relacionado al consumo de sustancias, como conocimiento de las etapas de cambio propuestas por Prochaska y Di Clementi, mecanismo de acción de cada una de las sustancias psicoactivas, la farmacocinética y farmacodinámica de cada una de estas sustancias, los efectos cognitivos, conductuales y fisiológicos de cada una de las sustancias, el tanto que ustedes logren identificar los cuadros de síndrome de intoxicación y síndrome de abstinencia. Definir cuáles test o escalas clinimétricas utilizaremos para la evaluación de estos usuarios y si existen biomarcadores o marcadores biológicos para ir monitoreando lo que es la evolución de los casos. ¿Qué síndromes, tanto psiquiátricos como enfermedades físicas, están asociadas al uso de cada una de estas sustancias? El tipo de intervenciones, ya sean farmacológicas o no farmacológicas, y los programas disponibles, y en este caso revisaremos los criterios de la Sociedad Americana de Medicina de la Adicción. Para recapitular lo aprendido en cursos previos, medicina o psiquiatría, igual acá pasa lo mismo, o sea, nos apoyamos en manuales diagnósticos, los cuales definen criterios diagnósticos, ya sean criterios de tiempo, criterios cualitativos. Nos apoyamos en los signos y síntomas reportados por cada uno de los usuarios, con los resultados de las escalas y cuestionarios, las denominadas pruebas de gabinete, que incluyen pruebas de laboratorios básicas, pruebas de neuroimagen que pueden ir de neuroimagen estructural como la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética nuclear, o pruebas de neuroimagen dinámicas
así como la medición de metabolitos en orina. El DSM es definido como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que desde 1952 es aprobado por la Asociación Americana de Psiquiatría. Desde su publicación ha tenido múltiples revisiones, siendo la última realizada en el 1994, cuando aparecen los criterios DSM-4-TR. Su última revisión fue realizada en el 2013, donde su versión DSM-5 es publicada. Actualmente es utilizada como punto de referencia para propósitos de clínicos, propósitos de investigaciones y quizás también para la parte de seguros y reembolsos, tanto en Estados Unidos como en otras áreas del globo. El DSM tiene una gran influencia con relación a cómo los trastornos son diagnosticados, tratados e investigados. Es decir, es un punto de referencia al igual que la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales. De allí su importancia, porque tenemos que revisarlo debido a que ha sido revisado y es una publicación. El SM5, que es publicado en el 2013, fue producto de mesas de trabajo donde participaron más de 200.000 participantes. Dentro de las recomendaciones finales se incluyen varias, una de las cuales es combinar los criterios de abuso y dependencia dentro de un solo parágrafo, denominado trastornos relacionados al uso de sustancias y otras conductas adictivas. Lo vamos a encontrar frecuentemente descrito con las iniciales SUD, SUD. Se elimina el criterio legal dentro de los criterios para trastornos relacionados al uso de sustancias. Se incluye el criterio craving, que quizás era algo que aparecía en el CIE-10 más no en el DSM. Se añade el síndrome de abstinencia a derivados cannabinoides tipo marihuana y cafeína. Y uno de los cambios más relevantes fue que el juego patológico o ludopatía, que aparecía dentro de los trastornos de los control de los impulsos, ahora aparece dentro del capítulo relacionado al uso de sustancias y otras conductas adictivas. Producto de estas recomendaciones quedan alineados 11 criterios, y en esta tabla podemos visualizar una comparación entre los criterios DSM-4 para abuso, los criterios DSM-4 para dependencia y lo propuesto por el panel de expertos DSM-5, trastorno relacionado al uso de sustancias. Y vamos a leer los 11 criterios. Uso peligroso, problemas sociales e interpersonales relacionados al uso, lo que es afectación de los roles del individuo relacionados al uso, los problemas legales que son eliminados, el síndrome de abstinencia, la tolerancia, el uso en grandes cantidades o mayor cantidad de tiempo, intentos repetidos por cortar o controlar el uso, el tiempo utilizado buscando o utilizando la sustancia, lo que son los síntomas físicos y psicológicos relacionados a las sustancias, lo que es la pérdida de interés en actividades como trabajo, ocio, familia,
en pro del consumo de la sustancia, y el criterio craving, que es añadido entonces a estos criterios. Estos criterios se requieren 11 criterios, de los 11 se requieren 3 criterios para hacer entonces el diagnóstico. Entonces, muchachos, de acuerdo a esta nueva clasificación, de estos 11 criterios solamente se requieren 3 en un periodo de 12 meses. Esto yo creo que es importante recordarlo. En esta parte de esta clase virtual vamos a poner algunas actividades individuales. Aquí motivamos a los participantes de esta clase a que realicen un cuadro comparativo donde contrasten los criterios de DSM-5 propuestos con los criterios de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales, CIE-10. Visualiza las principales diferencias o también visualiza en qué cosas coinciden, y sería importante que reforcemos el aprendizaje visualizando el video Substance Use Disorders encontrado en la dirección que aparece de YouTube. Como parte de la planificación de esta clase virtual tenemos que revisar la terminología remisión, y es algo que debe aparecer en las historias clínicas que ustedes van a realizar en el curso. La remisión consiste en la desaparición de criterios diagnósticos, y en el DSM-5 se proponen dos terminologías. Se propone la terminología remisión temprana y remisión sostenida. Cuando un usuario o un paciente está en una remisión temprana, cuando tiene más de 3 meses pero menos de 12 meses sin ningún criterio de DSM-5 excepto craving. Remisión sostenida cuando el individuo tiene más de 12 meses sin ningún criterio de los 11 propuestos más que craving. Recordar que el craving es una excepción porque incluso puede persistir durante el periodo de remisión. Craving se refiere al deseo de consumo de la droga y están implicados múltiples núcleos cerebrales, tales como áreas de la amígdala cerebral y la corteza prefrontal. Sin embargo, también debido a los avances que hay en la farmacología o los abordajes farmacológicos en adicciones, es importante que se incluya si el usuario o el paciente está en terapias de mantenimiento, ya sea pacientes dependientes a derivados opiáceos, si están utilizando agonistas tales como la metadona o la buprenorfina, antagonistas tales como el naltrexona, o si el individuo está utilizando fármacos para cesación del tabaco, ya sean bupropión o varenicline. Chicos, para la próxima clase siempre quiero que revisen del libro The Addiction Casebook, el capítulo 1, donde van a encontrar información bastante
relevante relacionada a este tema. También requiero que revisen el capítulo 2, donde aparece un caso clínico de una paciente con problemas relacionados al consumo de alcohol. Esto por favor me lo suben dentro de las actividades y revisaremos y nos vemos entonces la próxima clase.